El zumbido era una constante, el único latido de aquel ataúd de acero sumergido en un silencio eterno. 112 días, o quizá 113. El tiempo se había desdibujado, convertido en una sucesión de guardias y aire reciclado que olía a metal y a la soledad de 100 hombres. Cada mañana, el reflejo en el pulido cronómetro del panel de mando me devolvía la misma mirada vacía, la de un hombre que había olvidado el color del cielo. Recorría los pasillos estrechos, un laberinto de tuberías y mamparos fríos, y veía a mi tripulación. Jóvenes cuyos rostros habían perdido la luz de la superficie, moviéndose como espectros en una coreografía precisa y desprovista de alma. Éramos fantasmas patrullando las profundidades de un mundo que ya no creía en nosotros. Un arma olvidada de una guerra que todos daban por terminada. Mi mano a menudo buscaba la fotografía gastada que guardaba en el bolsillo interior de mi uniforme, la sonrisa de mi esposa y los ojos curiosos de mi hijo, un ancla a una realidad que se sentía más lejana que las estrellas. Me preguntaba si todavía nos recordaban, si alguien en tierra firme pensaba en este punto invisible que se deslizaba bajo las olas, custodiando una paz que se había vuelto monótona, asfixiante. La desmotivación era un veneno lento, una corriente fría que se filtraba por las juntas del casco y helaba los huesos más que la propia presión del abismo. Éramos los guardianes de la nada, repitiendo protocolos para una catástrofe que nunca llegaría, perdiendo la vida en la espera. Hasta que un sonido rompió la letanía del motor. No fue una alarma, ni una explosión. Fue un eco metálico, breve y agudo, un lamento que no pertenecía a nuestra nave y que parecía llegar desde las mismas entrañas del océano. El silencio se hizo añicos, no por el eco, sino por la repentina ausencia de normalidad que le siguió. El zumbido familiar del motor pareció contener la respiración. En el puente de mando, todas las cabezas se giraron hacia el operador de sonar, un muchacho de apenas 20 años, cuyo rostro se había quedado pálido como el nácar. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, donde un pulso verde dibujaba el abismo. No dijo nada, solo levantó un dedo tembloroso y lo posó sobre un punto anómalo, un parpadeo fugaz que no debería estar allí. El aire se espesó, cargado con la electricidad de 100 corazones que volvían a latir con un propósito olvidado: el miedo. Nos movimos con la precisión de autómatas entrenados para lo impensable. Las órdenes brotaron de mis labios con una claridad que no sentía, un eco de la academia, de los manuales, de un hombre que una vez creyó en el deber. Nos acercamos con un sigilo depredador, deslizándonos por las aguas negras hacia aquello que había perturbado nuestra tumba. Era una firme metálica, masiva, pero silenciosa, muerta, un submarino. No figuraba en ninguna carta de navegación, no respondía a ninguna señal. Era un fantasma, una reliquia de una guerra anterior a nuestra, un leviatán de acero olvidado por la historia en el lecho marino, pero no estaba en paz. Los contadores Geiger empezaron a crepitar, primero un susurro, luego un siseo insistente, y finalmente un clamor enloquecido que ahogó cualquier otro sonido. Radiación, niveles que quemaban los sensores. Su núcleo, inestable tras décadas de abandono, estaba a punto de colapsar. Una detonación aquí abajo, en esta fosa de presión insondable, no sería una simple explosión. Sería el detonador de nuestros propios misiles, una reacción en cadena que envenenaría el océano, que alzaría una nube letal hasta el cielo que ya no recordaba. La tripulación me miraba. En sus rostros ya no había vacío, sino el terror puro de una verdad demasiado grande. Podíamos huir, dar la vuelta y ascender, romper la superficie y gritar una advertencia que llegaría demasiado tarde, salvar nuestras vidas para presenciar el fin de todo lo demás. Mi mano, por instinto, fue al bolsillo. No necesitaba ver la fotografía. La sentía bajo la tela, el calor fantasma de la sonrisa de mi esposa, el peso del futuro en la mirada de mi hijo. Y entonces lo comprendí. No éramos los guardianes de la nada, éramos la última línea de defensa, una defensa que nadie vería, una batalla que no llenaría páginas de historia. Éramos la delgada pared de acero entre el mundo y el olvido, el propósito que había estado buscando,
No estaba en la superficie, ni en los recuerdos. Estaba aquí, ahora, en esta decisión imposible. Levanté la vista de mis manos y miré al frente, a la oscuridad que ocultaba al monstruo moribundo. La desolación se había evaporado, reemplazada por una calma terrible y afilada. Mi voz no tembló cuando di la siguiente orden, una que sellaba nuestro destino y nos convertían en algo más que soldados olvidados. Preparen el equipo de inmersión exterior. Vamos a salir. Nadie cuestionó la orden. El letargo que nos había consumido durante meses se desvaneció como un mal sueño, reemplazado por una energía febril y silenciosa. Cada hombre se movió con una precisión que nacía no del miedo, sino de una súbita y terrible claridad. El sonido de las botas sobre las cubiertas de metal, el chasquido de los compartimentos al abrirse, el siseo de las válvulas de aire al ser comprobadas, todo se convirtió en la percusión de nuestro acto final. Mientras me ajustaba el pesado traje de inmersión exterior, cada hebilla, cada sello, se sentía como un rito sagrado. Vi a mis hombres hacer lo mismo, jóvenes que minutos antes solo anhelaban el sol y ahora se preparaban para abrazar la oscuridad eterna. No había discursos ni despedidas, solo un intercambio de miradas, un asentimiento solemne que lo decía todo. Moriremos aquí, para que ellos puedan vivir allá arriba. La esclusa se inundó con un rugido de agua helada y presurizada. El mundo se redujo al interior de mi casco, a mi propia respiración empañando el visor, y al latido de mi corazón en los oídos, un tambor sordo y constante. Cuando la compuerta exterior se deslizó hacia un lado, la negrura que nos recibió era absoluta, una nada tan densa que parecía tener peso propio. Encendimos los focos, y el haz de luz cortó el abismo, revelando la silueta del otro submarino. Era una bestia herida, su casco cubierto por una pátina de décadas de olvido. Un leviatán de acero sobre el que la vida abisal había tejido un sudario. Nos impulsamos lentamente, flotando en el vacío líquido como astronautas en un espacio equivocado. El único sonido era el crepitar constante del contador Geiger en nuestra radio. Un recordatorio de que nadábamos hacia el corazón de un sol moribundo. Cada metro que avanzábamos era una victoria contra la presión que amenazaba con aplastarnos. Nos movíamos en un ballet silencioso y torpe. 3 figuras diminutas contra un coloso muerto. Localizamos la escotilla de mantenimiento del reactor. Un círculo de metal corroído que se negaba a ceder. El tiempo era un enemigo invisible. Medido en el creciente frenesí del Geiger, usamos el cortador de plasma, y el agua a nuestro alrededor hirvió en un destello cegador, iluminando por un instante los rostros concentrados de mis compañeros a través de sus visores. El metal cedió, con un gemido agónico. Dentro, el pasillo era una tumba devastada, inundada y retorcida. La radiación era un calor palpable que atravesaba el traje, una presencia física que nos envolvía. Ya no pensaba en la fotografía de mi bolsillo. Pensaba en el aire que mi hijo respiraría mañana, en el sol que mi esposa sentiría en su rostro. Éramos la delgada pared de acero, y ahora éramos la voluntad que la mantenía firme. Llegamos a la sala de control del núcleo. El agua aquí dentro brillaba con un tenue y fantasmal resplandor azul, la firma mortal de la radiación Cherenkov. Frente a nosotros, tras un cristal de plomo agrietado, el corazón de la bestia latía con una luz enfermiza. El plan era sencillo: accionar el sistema de emergencia manual, inundar el núcleo con barras de control de boro. Un acto final para apagar la estrella. Mi segundo al mando, un hombre cuyo hijo tenía la misma edad que mío, se adelantó. Sus manos enguantadas se aferraron a la gran palanca roja que prometía la salvación del mundo y nuestra condena. Tiró con toda la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder. El metal oxidado chirrió, se dobló, y entonces, con un chasquido seco y terrible que resonó en nuestros cascos, se partió. La palanca se desprendió en su mano, inútil, rota. Y al otro lado del cristal, la luz azul comenzó a pulsar, intensificándose, latiendo como un corazón a punto de estallar. El universo se contrajo a ese instante, al chasquido del metal roto y al silencio que le siguió. El pulso azul se hizo más intenso, un latido monstruoso que iluminaba nuestros cascos con una luz de otro mundo. En el visor de mi segundo, vi el reflejo de mis propios ojos,
dilatados por una verdad que era más pesada que el océano entero. Habíamos fracasado. El fin no sería un estruendo, sino este resplandor silencioso que nos devoraba. Pero entonces, a través de la desesperación, vi algo más. Una pequeña portezuela manual en la misma carcasa del reactor. Una anulación de emergencia, olvidada por el óxido y el tiempo. Una entrada directa al infierno. No tuve que decir nada. Nuestras miradas se cruzaron en la luz moribunda. Y en la suya no vi miedo, sino una resolución tan antigua como el hombre. Un asentimiento, lento y definitivo. Él se giró y avanzó hacia la portezuela mientras el tercer hombre y yo nos quedábamos atrás, anclados en el agua como estatuas impotentes. Lo vimos luchar con la rueda de cierre, sus músculos tensándose bajo el traje. Una última batalla contra el acero y el destino. La escotilla se dio con un chirrido que arañó el alma. El resplandor azul se derramó desde el interior, envolviéndolo, transformando su silueta en un espectro de pura energía. Entró sin designar. Dentro de nuestros cascos, oímos su respiración, entrecortada, esforzada, y luego un gruñido de esfuerzo sobrehumano. Vimos a través del cristal agrietado, cómo su figura, ya casi indistinguible, se aferraba a las barras de control y las empujaba hacia abajo con el peso de su propio cuerpo, con la fuerza de su propia vida. La luz azul parpadeó, se resistió, como una bestia que se niega a morir, y luego, lentamente, comenzó a retroceder. El pulso se hizo más lento, más débil. El brillo enfermizo se atenuó hasta convertirse en un susurro de luz. Y finalmente, se extinguió. El silencio que vino después fue absoluto. El crepitar del Geiger se había detenido. La oscuridad nos abrazó de nuevo, total y completa. Habíamos ganado. Él no salió. No esperábamos que lo hiciera. Flotamos un momento en esa tumba compartida, honrando al héroe sin nombre que acababa de comprarle al mundo un nuevo amanecer. Regresamos a nuestro submarino. Un viaje lento a través de un silencio que ya no era de abandono, sino de paz. Sabíamos que la dosis de radiación que habíamos recibido sellaba también nuestro destino. No habría un regreso a la superficie, no habría abrazos ni medallas. Nuestra guerra había terminado. Sentado de nuevo en el puente de mando de mi propia nave condenada, el zumbido de los motores sonaba ahora como una canción de cuna. Mi mano ya no buscó la fotografía, no lo necesitaba. Cerré los ojos y pude verlos con una claridad perfecta. El rostro de mi esposa bañado por un sol que seguiría saliendo. Los ojos de mi hijo mirando a un cielo que permanecería azul. Comprendí entonces que el heroísmo no se mide en monumentos ni en páginas de historia. Se forja en la oscuridad, en el silencio, en las elecciones que nadie ve. Es una promesa susurrada a un futuro que no te pertenecerá. Somos los guardianes invisibles, las paredes de acero, los sacrificios anónimos sobre los que se construya la paz. Nuestra historia no será contada, pero será vivida. Será vivida en cada risa despreocupada, en cada pareja que pasea junto al mar, en cada niño que nace bajo un sol seguro. Y en ese conocimiento, en ese acto final de amor silencioso, encontramos no el olvido, sino la inmortalidad.